Fuera de nuestro país sigue siendo noticia la guerra de Ucrania, sobre todo después de confirmarse que muchos van a enviar tanques a la guerra. Entre ellos, todo parece indicar que lo hará España también, pero ¿cuántos tanques tenemos? ¿Con cuántos de los deseados Leopard contamos? Bueno, la ministra de Defensa explicaba ayer que España tiene 347 carros de combate de este tipo, pero ojo, porque 108 son de un modelo viejo, adquirido en los años 90. 239 son del modelo moderno. Pero atención de nuevo, porque de ellos solo 108 están operativos. Y bien, se preguntarán ustedes, ¿dónde están esos tanques? Bueno, pues en distintas bases de nuestro país. En la península están en Madrid, en la capital, en Badajoz, en Zaragoza también, en Córdoba y también en Ceuta y en Melilla, que precisamente es donde están 54 de los 108 operativos, es decir, la mitad de los carros de combate. Hay que tener en cuenta también que por primera vez algunos de esos tanques están en el extranjero colaborando en la frontera de Letonia con Rusia. ¿Y cuáles irían a Ucrania? Bueno, pues ninguno de esos operativos. En principio tenemos que volver al gráfico primero para destacar que serían de esos 108 modelos viejos, la mayoría están en Zaragoza, los que irían. Pero, según la ministra, hace falta ponerlos a punto. Bueno, de hecho, Robles explicaba que algunos se ha utilizado ya para coger piezas y que incluso puede resultar peligroso utilizarlos. Y veremos a ver, dentro del material que nosotros tenemos, pues la necesidad de poder poner a punto algunos de ellos, porque algunos otros están en un estado lamentable que no pueden ser objeto de ningún tipo de entrega. Bueno, desde luego no inspira mucha tranquilidad el modelo, por lo menos este al que se refiere a la ministra. Ahora queda por ver qué número de tanques va a donar cada país, cuándo podrían estar disponibles para entrar en combate y sobre todo si esto supondría una escalada más en el conflicto, algo que preocupa a la población. Los medios de comunicación afines al Kremlin ya han comenzado a menospreciar la efectividad de estos blindados. Aseguran que el tanque T-90 ruso es mucho mejor. En el mismo día, primero el canciller alemán: suministraremos carros de combate Leopard 2 a Ucrania. Y después el presidente estadounidense anunció que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania. Reafirman el compromiso de Occidente con la defensa de Ucrania. Reino Unido también se había comprometido días atrás a enviar sus tanques Challenger 2. Concretamente 14 unidades, 31 Abrams enviará a Estados Unidos, Alemania y Polonia 14 Leopard 2 cada uno. En total 73 carros de combate a la espera de que se pronuncien el resto de aliados. La primera reacción de Rusia: realizar maniobras de lanzamiento de los misiles hipersónicos Zircon en pleno Atlántico Occidental. A bordo de la fragata Almirante Gorchov, estos cohetes podrían alcanzar objetivos a más de 1000 kilómetros de distancia. El envío de los blindados por parte de Occidente abre también una nueva etapa en el conflicto. Creo que tenemos que ayudar a Ucrania, pero no creo que Alemania deba participar en una guerra incalculable. Apesta lo que hace Rusia, pero más armas traen más muertes y más heridos. Esto va a echar más leña al fuego, va a empeorar. La Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. Es el sentir de la población alemana tras la decisión de su gobierno. Su canciller pide confianza. Hay mucha gente en este país que está preocupada por la decisión y las dimensiones que conlleva tal arma. Por eso me gustaría decirles aquí y ahora que confíen en mí, confíen en el gobierno alemán, solicita Olaf Scholz. Y mientras la televisión rusa se mofa de los tanques que Occidente enviará, aseguran que son más primitivos, más pesados, menos maniobrables y con un campo de tiro más corto que los blindados rusos T-90. Bueno, vamos a ver en medio de esta situación qué es lo que ocurre, qué cambia en el mapa geoestratégico con esta aportación de los tanques por parte de los aliados. José María Paredos, catedrático de Política Internacional de la Universidad Europea. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto, y a todos. Oye, hemos encontrado muchas reticencias en Alemania hasta este momento y acabamos de ver cómo, digamos, la ciudadanía no las tiene todas consigo, está por lo menos bastante dividida en este sentido. ¿Por qué tantas reticencias por parte del gobierno alemán?
Bueno, las reticencias han venido motivadas porque Alemania, siendo un aliado fiel absolutamente de la OTAN y por supuesto líder de la Unión Europea, pues también mantiene una serie de relaciones, como todos sabemos, energéticas importantes en los últimos tiempos con Rusia, y quiere naturalmente mantener una posición no de neutralidad en absoluto, pero una posición, digamos, no de liderazgo en las posiciones más firmes o de mayor compromiso en la aportación de armamento, etcétera, pues para buscar sencillamente una salida en el caso de cuando se produzca esa salida en la negociación, estar en una buena sintonía, una sintonía no de ruptura con Rusia. Alemania además tiene el ojo o sus ojos puestos no exclusivamente o también en Centro Europa, por supuesto, en los países que le son cercanos y demás, ¿no? Hay que ver también ese componente geopolítico. Y dentro de la sociedad alemana, pues cabe pensar que hay distintos argumentos, ¿no? El primer argumento es que la propia política alemana de no defensa, no neutralidad exactamente, pero sí de una no priorización de la defensa, es decir, no es que haya sido un país pacifista, vamos a denominarlo así, no comprometido en la defensa, no, pero como consecuencia de distintas cuestiones, por supuesto la Segunda Guerra Mundial, por supuesto los acuerdos posteriores, Alemania digamos que no ha generado una cultura de defensa, tampoco los líderes alemanes lo han propiciado durante décadas. Por consiguiente, pues aunque ha participado activamente en distintas misiones, por supuesto como socio de OTAN y demás, pues es posible que eso todavía efectivamente esté, digamos, en la sociedad alemana, en la opinión pública alemana, donde este tipo de acciones un poco que son un paso adelante, un paso más, pues se ven con cierta reticencia en algunos sectores, no en toda la sociedad alemana, que creo que mayoritariamente es atlantista y, por supuesto, favorable a la unidad de criterio. ¿Es un paso distinto enviar carros de combate que enviar misiles Javelin o granadas anticarro, como se ha hecho hasta ahora, o equipos de todo tipo a la guerra de Ucrania para abastecer al ejército ucraniano? Es un paso estratégico distinto, es decir, un paso que tiene que ver con una variación en lo que puede acontecer, en lo que se prepara, para lo que se prepara, digamos, el ejército ucraniano y también el ejército ruso en este momento. Es decir, hay un planteamiento, una posibilidad de que se produzca una segunda gran ofensiva o una gran ofensiva en primavera y que puedan en ese momento pues aparecer los carros de combate más modernos, los que utilizaron el año pasado. Los rusos hace un año pues tuvieron enormes dificultades, como se ha visto, y entonces ante esa posible ofensiva pues se busca una defensa naturalmente con un armamento también más moderno y más capaz de hacer frente a esa nueva situación. Y entonces los tanques aparecen como la prioridad en este momento, ¿no? Tampoco hay que ver como una escalada bélica esta situación. Estamos en un momento en el cual tanto el posicionamiento estratégico tanto significa una amenaza por una parte como una disuasión por otra parte, es decir, que puede frenar efectivamente esa supuesta ofensiva, y por otra parte pues también cabría contemplar una posibilidad de que lo que se está haciendo es poner sobre la mesa también una serie de instrumentos que después forzaran a una negociación a cada una de las partes en mejores condiciones. Por consiguiente, vamos a hablar, yo creo, y vamos a entender esto como un paso estratégico más, pero no como una escalada bélica en este momento. Claro, y ahora que Rusia, ¿qué pasos podría dar? ¿Todavía podría cerrar más el grifo del gas, por así decirlo, si es que no está completamente cerrado ya? ¿De qué manera puede presionar Rusia ahora ante este movimiento de los aliados? Bueno, a Rusia le quedan naturalmente instrumentos, pues en primer lugar de carácter propagandístico, como hemos visto, que es la primera reacción, y le pueden quedar también instrumentos a la hora de provocar, que yo creo que también está siempre latente en las decisiones de la estrategia rusa, la división entre los socios, ¿no? La división entre los socios europeos y atlánticos, ¿no? Hay países que son pues más no beligerantes, sino sencillamente consideran que la acción debe de ser más firme, porque si no se cae en manos de esa voluntad invasiva rusa, y sin embargo pues hay países que, manteniendo esa posición, consideran que además de las armas o junto con las armas pues hace falta establecer otros cauces
más políticos y más de negociación. Probablemente el equilibrio entre las dos cuestiones pues sea lo más acertado, ¿no? En el caso de España, yo creo, con esa magnífica información, por cierto, que habéis dado, pues yo creo que España se ha mostrado de manera correcta en el punto en donde debe de estar, es decir, con un compromiso claro en cuanto al apoyo que sea necesario en la medida de nuestras posibilidades, que no son pocas, a la defensa de Ucrania. Y bueno, pues por supuesto luego también pues han salido una serie de análisis sobre cuál sería la opción más conveniente y posible, porque no es necesario probablemente mandar tanques y un número de tanques concreto, sino sencillamente sumarse a lo que se necesite en cada momento de una manera cohesionada desde las organizaciones atlánticas europeas. Pues José María, veremos cuáles son esos pasos que se van dando sobre el papel y si efectivamente ojalá estas armas tengan un efecto disuasorio, más incluso que la efectividad del combate en sí. Ojalá sea así, en esa clave que nos acabas de dar y mira, la que yo no había caído precisamente. Gracias, José María, una vez más. Muy bien, muchísimas gracias.